Social Empires y Social Wars cerraron en 2017 por culpa de los hackers, ¿verdad? Bueno, aunque no lo creas, en realidad no fue así. Si llegaste a probar estos juegazos, por favor quédate a ver el video, porque vamos a estar hablando sobre absolutamente todo lo relacionado a estos juegos, contado desde la perspectiva de alguien que tuvo un contacto con Social Point. Recuerden que este video está segmentado por capítulos y que existe Social Kingdoms. Ahora sí, pónganse cómodos porque empezamos. Nos remontamos al año 2011, donde la fiebre de los juegos de Facebook apenas comenzaba. Para ese entonces, Social Point había hecho Publistars, Social Park y su larga lista de juegos casuales a los cuales les dediqué un video. Ese mismo año, la desarrolladora española lanzaría dos grandes entregas que hasta el día de hoy son recordadas por sus jugadores, Social Empires y Social Wars, dos juegos de estrategia en tiempo real idénticos, pero ambientados en distintas épocas. Quizás inspirados en Age of Empires, eran dos juegazos en los que tenías que construir tu propio imperio o base, coleccionar unidades, atacar a otros jugadores y unas cuantas cosas más que los terminaron convirtiendo en auténticas obras maestras. Pero ya sabemos de sobra cómo de fabulosos eran estos títulos, así que voy a pasar a hablar sobre un tema muy importante mediante una simple pregunta. ¿Por qué los eliminaron? Hay mucha desinformación al respecto, y eso es algo totalmente normal, sabiendo que Social Point nunca emitió un comunicado o una declaración explicando el verdadero motivo del cierre. Dicho eso, hay que entender que no fue un solo motivo, sino varios, y se los voy a mencionar ordenándolos del más al menos importante. Primero, la compra de Take-Two. El principal motivo de la eliminación de ambos juegos fue la compra de Social Point por parte de Take-Two. Estamos hablando de una de las compañías más grandes en la industria de los videojuegos, y para que se hagan una idea, son los dueños de Rockstar. Seguramente ellos compraron la desarrolladora pensando en sus dos grandes éxitos, Dragon City y Monster Legends. Y también, como no, seguir invirtiendo y desarrollando juegos para dispositivos móviles, un mercado que prometía mucho en esos tiempos. Piénsenlo de esta forma. Ellos compraron a Social Point en 2017, el mismo año en que Social Empires y Social Wars cerraron. Sospechoso, ¿no? Pero aunque Take-Two nunca hubiese llegado a este punto, aún así sería muy difícil que estos dos títulos sobrevivieran. Y ahora en unos minutos van a entender por qué estoy diciendo esto. Segundo, el sistema de monetización. Con monetización, me refiero a la forma en la que estos juegos recaudaban ingresos. No sé la cantidad de dinero que movían, pero pienso que nadie pagaría en un juego donde conseguías todo tan rápido, por ejemplo con el Sun Mixer. Este problema era muy grave, pero igual se solucionaba muy fácil regulando los precios de las ofertas y balanceando las recompensas que no sean de pago. Sobre todo, nerfeando ya saben qué. Tercero, la época. Estamos hablando de la década pasada, donde muy pocas personas tenían acceso a transacciones mediante tarjetas internacionales. En ese contexto, es muy fácil entender que poca gente pagaría por contenido en un juego de la plataforma de Facebook. No solo porque no pudieran, sino porque Facebook era mediocre en cuanto a micropagos, y hace 10 años pagar dentro de un videojuego no era algo tan habitual. No fue hasta 2017 que llegó Fortnite para revolucionar el mundo de las compras in-game. Cuarto, la llegada del mercado móvil. Los juegos de Facebook estaban destinados a su muerte. La única salvación que tenían era migrar al prometedor mercado móvil. De hecho, Social Empires intentó hacerlo, pero fue tremenda porquería. Básicamente no era un videojuego, sino un gestor de imperios. Supongo que Social Point no tenía muchos empleados con conocimientos de juegos móviles y optaron por contactar a una creadora de apps que evidentemente no era la indicada. O tal vez hicieron que sus trabajadores hagan la app, aprendiendo sobre el desarrollo de videojuegos móviles en el proceso. Y bueno, como no tenían experiencia, salió lo que salió. Como sea, en cualquiera de los casos, la única posibilidad en la que estos dos grandes pudieron haberse salvado era haciendo una versión móvil al igual que lo hicieron con Dragon City y Monster Legends. Pero Social Point desperdició su única oportunidad. Y quinto, ahora sí, la abrumadora cantidad de hackers. No se puede negar que fueron un gran problema que afectó al progreso y la competición del juego, pero ni de cerca fue el verdadero motivo del cierre. De hecho, hubiera sido tan fácil como mejorar o hacer un nuevo sistema anti-hacks. A ver, sí es cierto que la gente no pagaría en un juego donde literalmente buscaba su nombre en YouTube y aparecían hacks por doquier y casi todos ellos funcionales. Pero a lo que voy es que los problemas anteriores fueron mucho más determinantes si hablamos de motivos de cierre. Y aunque nadie hubiese hackeado estos juegos, Take-Two los iba a eliminar de todas formas. Concluyendo, el verdadero motivo se conforma por varios factores que afectaron grandemente la rentabilidad de ambas entregas, y por eso el nuevo dueño de la compañía tomó la trágica decisión de eliminarlos.
Acá tenemos que hablar sobre 3 posibilidades: Social Point, los proyectos de preservación y por supuesto, Social Kingdoms. Para empezar, hay que dejar bien en claro que Social Point no va a hacer nada con la IP de Social Empires y Social Wars, y si lo hacen será en por lo menos unos cuantos años, porque recientemente lanzaron Top Troops de forma global y es muy pronto para ellos evaluar si vale la pena comenzar a desarrollar un nuevo RTS. También se podría hablar de la posibilidad de que transformen Top Troops en un reboot de Social Empires, pero es muy poco probable. Por ahí hay un par de cosas muy interesantes como esta imagen y este tráiler, pero son viejos. Lo que se me ocurre es que sí tenían pensado hacer un reboot, pero cambiaron de parecer al ver que el juego era muy diferente a Social Empires. Y por si fuera poco todo esto, recuerden que Social Point no es dueña de sí misma, y todo lo que hagan tiene que pasar por la supervisión y la aceptación de Take-Two. Continuando con los proyectos de preservación, la verdad que hicieron un excelente trabajo, pero todavía le faltan muchísimas cosas esenciales para que sean disfrutables. Repito, son proyectos de preservación, por lo que de ninguna forma podrían recaudar o cobrar ingresos, porque si no, estarían metiéndose en problemas legales con Social Point. Así que seguramente lo deben tomar como un hobby y no están comprometidos como si fuera un trabajo. Además, tengo entendido que legalmente tampoco pueden habilitar el multiplayer, lo cual era de las cosas más importantes que tenían los juegos sociales de Facebook. Entonces, si tuviera que hacer un pronóstico, yo diría que ambos proyectos se quedarán así tal cual como están, o como mucho con alguna que otra actualización, pero nunca van a ser tan divertidos ni ofrecerán la misma experiencia que los originales. Ah sí, también está el proyecto chino, pero volvemos al mismo punto. El juego sigue sin tener actualizaciones y dudo que hagan algo en un futuro cercano. Y por último, y más importante, Social Kingdoms. Y no lo digo porque sea el director, sino que realmente es la única esperanza probable que tenemos los fanáticos de Social Empires. Creo que ya está más que claro que no va a ser el mismo juego, pero de igual manera esperamos que se sienta como una especie de secuela de Social Empires, con muchísimo más contenido, mecánicas más prácticas y otro tipo de gráficos más atractivos. Bueno, sí, lo único es que hay que esperar a que lo lancemos, lo cual será dentro de aproximadamente 2 años, porque hacer un videojuego es algo extremadamente costoso y tardío, y como quien dice, recién hemos comenzado con el desarrollo. Pero nada, les invito a que vean este breve video para que estén mejor informados y sepan bien de qué se trata. Y para concluir con todo esto, se podría decir que fueron 2 juegos maravillosos que tristemente no tuvieron suerte. Destinados a su propia muerte, la única salvación que tenían era ser trasladados a dispositivos móviles, pero la cantidad de factores negativos que rodeaban a ambos juegos hicieron que no valiera la pena. Mucha gente le echa la culpa a Social Point, aunque les puedo asegurar que ellos son unos completos cracks. Realmente son una excelente empresa y veo inmerecido todo el hate que reciben. Recuerden lo que les comenté hace un rato, quien toma absolutamente todas las decisiones es Take-Two y no Social Point. Creo que con eso lo estoy diciendo todo. Y aún así, tampoco tiene mucho sentido echarles toda la bronca a Take-Two, porque después de todo es una mega empresa, y si hay algo que no les es rentable, está claro que no van a seguir perdiendo dinero. Pero amigos, no hay que desanimarse. Todavía queda una última esperanza para volver a ser felices. Mientras tanto, les dejo este video sobre juegos parecidos a Social Empires, que seguro les va a sorprender para bien. Hasta acá el video, espero que les haya gustado y sobre todo que se hayan informado. Les invito a que sigan el desarrollo de Social Kingdoms en las redes que prefieran y les mando un muy fuerte abrazo para todos. Chao.